Bienvenidos desde México para el mundo. El grupo de Odontología Libre presenta. Vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta y me quieren interrumpir durante la presentación, no tengo gran problema. Espero que no pase el de los tamales aquí en mi casa, entonces vamos a darle, ¿no? Primero que nada, yo me tengo que presentar. Soy la doctora Analí Reséndiz López, soy cirujano dentista. Egresé en el 99 de la licenciatura y, como dice aquí, en el 2012 egresé de la especialidad. Ahora en la pandemia, pues me di la oportunidad de hacer una maestría en ciencias odontológicas. La verdad es que no lo tenía planeado que coincidiera la pandemia con la maestría. Yo me inscribí con la intención de, pues, esforzarme mucho, pero la verdad es que me quedo como anillo al dedo que estuviera la pandemia y yo pudiera como que avanzar. Soy profesor investigador en la UAM Xochimilco desde el 2006 y en la UAM también, hasta antes de la pandemia, soy responsable del proyecto de odontología para el bebé en la universidad. Y digo hasta antes de la pandemia porque, bueno, ahorita sabemos hubo muchas modificaciones con los protocolos de atención al paciente en las universidades y entonces, bueno, pues estamos viendo cómo se va a retomar el proyecto. Entonces, el tema que yo les voy a platicar el día de hoy se llama terapia de choque y también antes de comenzar ya a desglosar el tema como tal y de dónde viene y qué pasa con cómo se hace esto, me gustaría comentarles que la idea de la odontología, o bueno, mejor dicho, de la odontopediatría, que a mí me gustaría transmitirles, es una odontopediatría, una odontología para el bebé sin una regla, así, sin todo tiene que ser A, B, C, D. Yo lo que quiero que hoy aprendan conmigo es una opción que pueden llevar a cabo no solamente en los bebés, no solamente en los niños de 36, 48 meses, no, sino una opción que pueden, si ustedes le hacen ciertas modificaciones, aplicar incluso hasta en los pacientes adultos con esos que batallan con la higiene. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que le planteas a un paciente, le dices, es que tienes que echarle más ganitas en tu higiene, es que tienes que mejorar tu higiene, y parece que le estás hablando en alemán y no lo viene dominando, y entonces, pues como que no te capta la idea de que se tiene que lavar mejor los dientes, ¿no? Y entonces tú quieres seguir avanzando en tu proceso de rehabilitar a este paciente, pero la higiene simplemente no te favorece. Bueno, terapia de choque, de alguna manera, con lo que van a aprender hoy, se puede modificar también para utilizarse en adultos o en ancianos que de pronto ya no son tan cooperadores con la higiene. Pero como les digo, el concepto de terapia de choque surge básicamente de la odontología para el bebé. La odontología para el bebé, a su vez, surge por ahí de 1980 con este doctor, el doctor Luis Walter y el doctor Antonio Farel, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ellos eran docentes en la Universidad Estatal de Londrina, en Brasil, en el estado de Paraná, y entonces ellos diseñaron un proyecto que llevaba por nombre Atención Odontológica durante el primer año de vida. Este proyecto lo desarrollan o lo plantean por el mismo motivo que tenemos nosotros los mexicanos la necesidad de plantear un proyecto así, que es, ellos tenían en esa época una prevalencia del 62% de caries en niños de 2 a 3 años de edad. Ellos eran profesores de el área de odontopediatría de la Universidad de Londrina, y entonces, bueno, igual que nosotros, que ustedes ya les comenté, saben que tengo práctica pública en la UAM Xochimilco, o sea, el primer día, el día de ingreso a clínicas en un trimestre normal, todos los niños que ingresan pues son obviamente por caries y aparte son niños, nosotros aceptamos a partir de los 3 años porque nuestros alumnos son de licenciatura y pues no tienen la habilidad para poder hacerle frente a casos difíciles de manejo de conducta, ¿no? Entonces aceptamos niños a partir de los 3 años de edad. Entonces yo pensaría que sí, que las mamás podrían llegar con un niño de 2 años pidiendo atención, ya con lesiones activas, presentes, pérdida de la estructura y demás, y que si yo les digo, no, es que solamente aceptamos a partir de los 3 años, como que a mí lo que se me viene a la cabeza es que la mamá dijera, bueno, pues los dientes que ahorita todavía le van a salir, se los voy a cuidar. Pero no, o sea, como que dicen, es hasta los 3, no hay bronca, se lo traigo, ahorita tiene 2, pero se lo traigo a los 3, bien lleno de caries, ¿eh? Usted no se preocupe. Entonces sí, llegan con ellos a los 3 años, pero ahora con más lesiones y con lesiones que involucran compromiso pulpar, y entonces se complica todavía más el asunto, ¿no? Tener que realizar tratamientos pulparios, rehabilitación.
en pacientes muy pequeños, que insisto, mis alumnos no tienen esa habilidad, un alumno de licenciatura no tiene esa habilidad, y entonces, como les digo, eso hace que se complique todo. Entonces, el proyecto que los doctores realizan lleva por nombre Tratamiento Odontológico Educativo, Preventivo y Curativo para niños en su primer año de vida. Este proyecto lo que intenta es, más que hacerle algo a los niños, es educar a los papás, ¿no? Entonces, en el 2017 tuve la oportunidad de ir a la clínica de Londrina, esta clínica inicial en Brasil, y estuve haciendo ahí un curso, una estancia. Todas mis compañeras eran brasileñas, yo era la única extranjera, y este es el doctor Antonio Farel. Cuando yo fui, el doctor Luis Walter, hacía un año que se había ido al cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, ya tenía el proyecto en la universidad, ya tenía el proyecto como algo aprobado en la universidad donde yo trabajo. Tenemos la bendición de que hay la opción de que los doctores o profesores de cualquier carrera, de cualquier área, en el momento en el que empiezan en Radio Pasillo a decir, oiga, fíjense que estaría mejor que la universidad nos diera presupuesto para hacer este proyecto así, 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 así. La universidad donde, insisto, tengo la fortuna de trabajar, nos dice, ¿quieres dinero para un proyecto? ¿Quieres hacer algo? Deja de andar hablando en Radio Pasillo, dame tu proyecto. Por supuesto sale una convocatoria, por supuesto hay un comité evaluador, etcétera, etcétera, etcétera. Dame tu proyecto y lo voy a evaluar y voy a ver si es viable y me dices cuánto me estás pidiendo de dinero y yo veo si te lo doy. Entonces, en el 2016, a finales del 15, metí el proyecto, me lo aprueban y empiezo a operar en el 2016. Entonces, yo tontamente tenía esta expectativa, ¿no? O sea, tontamente yo creía que iban a llegar pacientes lactantes o alrededor del primer año de vida, sin caries, con una salud en general, pues buena. Sin embargo, esa era mi expectativa, pero mi realidad fue esta. Normalmente cuando recibíamos pacientes al principio del trimestre, que como les digo es a partir de los 3 años, pues nos llegaban ya con múltiples lesiones, ¿no? Y entonces yo decía, no, bueno, pues es que si los aceptamos desde más pequeñitos, tratando de hacer odontología para el bebé, pues van a llegar sanos, ¿no? Entonces, tontamente, yo a eso le aposté. Sin embargo, esa no fue mi realidad. Mi realidad fue que llegaban pacientes de 12 meses, incluso de 7 meses, que si pueden observar en el borde incisal de sus incisivos inferiores, ya se observan lesiones, en este caso una ICDA 5 en el borde incisal, este paciente con 12 meses, una lesión ICDA 6. Entonces, ahí fue donde dije, chispas, estoy hablándoles del 2016, finales del 16, que ya llevaba, creo que 3 trimestres trabajando con el proyecto. En la universidad vamos por trimestre, no por semestre. Y entonces dije, chispas, creo que me tengo que capacitar mejor porque las cosas no están saliendo como yo creía. O sea, yo pensaba que iba, insisto, a recibir esto. Sin embargo, cuando empiezan a llegar este tipo de casos, yo me encontraba en una disyuntiva entre rehabilitar y seguir con la estructura de odontología para el bebé, que insisto, ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, fue cuando tomé la decisión de ir a Brasil a capacitarme mejor. Y entonces en Brasil fue donde aprendí que el objetivo de la odontología para el bebé, y era algo que estaba platicando el doctor Jaciel y yo antes de comenzar con la presentación, el objetivo de la odontología para el bebé no es rehabilitar. Eso es odontopediatría, odontología rehabilitadora, pero odontopediatría en su más pura esencia. El objetivo de la odontología para el bebé es tomar esto y evitar que suceda esto. No, y eso últimamente he sido como más clara con esto, porque de pronto cuando escuchan odontología para el bebé, yo veo que hay quienes dan cursos que también contemplan la parte de rehabilitar, y bueno, pues entonces estamos cayendo en lo mismo, ¿no? En no darle su importancia a esta parte preventiva que hoy día está tomando mayor ponderación. Entonces, uno de los asuntos es que también nosotros nos medio saboteamos cuando vemos este tipo de casos y decimos, híjole, es que si hubiera venido antes, pues a lo mejor el paciente te lo llevaron cuando ya estaba en una
lesión ICDAS 1, ICDAS 2, con una mancha blanca que apenas a nivel microscópico comenzaba a haber pérdida de la estructura. Pues sí, a lo mejor te lo llevaron ahí. Y como tú no viste una lesión franca como esta, café, con un hoyo, dijiste, no, no se preocupe, no pasa nada, está bien. No, 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 ahí no queda la cosa. O sea, a lo mejor no está cavitado, pero esta lesión de mancha blanca ya es una lesión activa, una lesión cariosa en un estadio inicial, y tú tienes que darle atención a esa lesión. ¿Cómo? Es donde viene la parte de diseñar un plan de tratamiento. Es decir, estas lesiones en mancha blanca ya necesitan un tratamiento. Nadie ha dicho que tienes que agarrar tu pieza de mano. Lo que necesita como tratamiento es que modifiques lo que están haciendo en su casa para que esto no siga avanzando y no se convierta en esto. ¿Ok? Y ahí es donde entra un poco la terapia de choque. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que diagnosticar y tratar las lesiones en las etapas iniciales. Tú no tienes que ignorar esto. Esto ya es una lesión y esto ya te está diciendo cómo se va a poner la cosa en un par de meses. Entonces, estas condiciones de mancha blanca, tú las debes de ya considerar como una lesión incipiente, sí, una lesión inicial que está en la superficie del esmalte, pero que ya histológicamente tiene una pérdida de entre 30 y 40 micras de lo que es la estructura mineral, ¿no? De la capa del esmalte. Y entonces, insisto, si tú la ignoras esta lesión, por supuesto la mamá se va a ir feliz a su casa y va a decir, me dijo que no tiene nada, que está perfecto, que esas manchitas son blancas, esas manchitas blancas, perdón, no son nada. ¿Cómo que no? Ya se está carcomiendo la superficie del esmalte y eso, a su vez, al estar todo rugoso y con como baches, lo que va a hacer es que va a servir como un reservorio de más placa entobacteriana, de más bacterias, y entonces va a progresar la lesión rápidamente. Entonces, cuando tú ves una lesión o varias lesiones en mancha blanca, lo primero que tú tienes que hacer es establecer el riesgo, ¿ok? Y esta parte de establecer el riesgo, a lo mejor ustedes me van a decir, ay, bueno, doctora, qué aburrido, pues es que, pues si ya tiene ahí mancha blanca y tiene un chorro de placa entobacteriana, pues eso no pinta bien, podríamos pensar que ese niño seguramente va a tener caries. Sí, tú ya lo sabes, tú ya lo digeriste, ya lo trataste, ya lo razonaste. Sin embargo, tienes que transmitirle ese conocimiento al papá de una manera que lo entienda para que le dé la importancia que tú quieres que le dé en el momento en el que le digas, por remineralizar, por detener el progreso de la lesión, te voy a cobrar tanto, ¿no? Entonces, ay, un mosquito. También eso tienen que razonar o aterrizar en el aspecto de muchas personas y más en el chat que el doctor Jaciel nos invita, en ese visto que de pronto dicen, no, es que los pacientes de pronto no quieren pagar la consulta de primera vez. Bueno, pues es que también depende de qué tantos conocimientos tú estés transmitiendo en esta consulta para que también el paciente, bueno, los papás del paciente sientan que valió la pena sentarse contigo 40 minutos, que lo que tú les educaste y les transmitiste fue algo que nadie más les transmitió y que por eso vale la pena que también te paguen tu consulta. Yo creo que sí hay una diferencia entre querer cobrar la consulta por decirle, abra, sí, necesita dos resinas y una corona, a hacer todo este performance, y no estoy hablando de que haya confeti y globos, sino todo este performance en establecer la diferencia de por qué tus conocimientos sí vale la pena que te los paguen, hablo en el sentido de platicar. Y bueno, en esta parte de establecer el riesgo, la primer como situación que vamos a revisar va a ser esta de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, que publica en el 2019, donde nos enseña un poco, cuando no tenemos tanta habilidad, nos enseña un poco a establecer ese riesgo en el paciente. Insisto, a lo mejor los doctores y doctoras que ya tienen más tiempo ejerciendo la odontología van a decir, bueno, pues eso es muy fácil, tiene ya lesiones presentes, o ya tienen lesiones en mancha blanca, o tiene mucha placa entobacteriana, pues yo creo que eso es un riesgo alto. Sí, pero a lo mejor a los doctores que no tienen tanta experiencia, había que hacerles este tipo de manual o de cuadro, que es el que publica la Academia Americana, donde nos plantea de una forma como sencilla cómo establecer el riesgo en niños de 0 a 5 años de edad. Y entonces nos dice, a ver,
Lo de la madre o los cuidadores tienen ya lesiones presentes, tienen caries activa, es riesgo alto. Estamos hablando de todos los que manejan como riesgo alto. Hay en general mala salud bucal con las gentes que están en el entorno del niño, pues es riesgo alto. El niño está expuesto a más de 3 veces a algún bebida o algo, un snack, algo que tenga azúcar, es riesgo alto. Antes de irse a dormir o cuando se va a dormir, come cositas con azúcar, sea en el biberón o en el vaso entrenador, pues es riesgo alto. Ya tiene lesiones en mancha blanca, va a tener, ya es riesgo alto. Ya tiene lesiones visibles, o dientes que ya perdió debido a caries, eso es un riesgo alto. Hay placa entobacteriana visible, eso es un riesgo alto. Y nos dice, todo esto ya es para que tú establezcas que el niño tiene un riesgo alto y ya lo tienes que empezar a tratar. Y volvemos al punto. Y tratar no se refiere únicamente a tomar la pieza de mano y ponerle 8 coronas de circonia. Tratar se refiere a darle la importancia a detener una lesión activa como una mancha blanca. Entonces, ¿para qué me sirve esta parte de establecer el riesgo? Pues como les comentaba, para intervenir en el proceso en vez de tratar el resultado, ¿no? Para que nosotros le podamos dar a los pacientes indicaciones preventivas de acuerdo a las características del paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes utilizan la misma fuerza para lavar sus dientes, no todos los pacientes compran el mismo cepillo dental, no todos los pacientes, sus papás están al tanto de ellos. También es otra cosa que les digo a los alumnos en la universidad, no des por hecho que todos los pacientes tienen a su mamá ahí pegada 8 horas, vaya, durante el día. La mamá como yo, la doctora Analí, pues yo me salgo a trabajar y no estoy pegada con mi hijo, yo, Analí, todo el día, ¿no? Entonces, también tienes que considerar que a lo mejor el niño lo va a tener que hacer solo 1 o 2 veces al día y que a lo mejor, si su sacrosanta madre no llega tan cansada, va a tener ánimo de darle una buena cepillada en la noche. Pero todos esos factores nos ayudan a nosotros a evaluar cuál es el riesgo del paciente, porque nosotros también tenemos que, o debemos, perdón, de tomar en cuenta la parte social, el entorno en el que está el niño. No nada más vean los dientes, tienen que preguntar quién lo cuida, cuántas horas pasa su mamá con él, cuáles son sus rutinas, a qué hora sale. O sea, hay niños que salen a las 6 de la mañana con sus mamás, van y los dejan en la escuela y pasan por ellos a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Qué comió? Si se lavó los dientes y más. Es algo que la mamá no puede, y es que no puede estar al tanto de eso, porque también tiene que trabajar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros estamos estableciendo el riesgo, pues lo que vamos a hacer también es tener la oportunidad de anticiparnos a la progresión de la lesión, y con esto, si lo hacemos bien, el conjunto entre nosotros y los papás, a lo mejor logramos estabilizar la caries, hacer que ya no avance. Y créanme, aunque ya tenga lesiones cavitadas, el hecho de que no avance, eso ya es una súper ganancia. El hecho de que tomemos un paciente con una lesión cavitada, con pérdida de la estructura en el esmalte, pero que aún no haya avanzado a dentina y que nosotros podamos evitar que se convierta eso en un tratamiento pulpar. Eso ya es éxito viéndolo desde la óptica de la esencia de odontología para el bebé que desarrollaron los brasileños en los 80. Entonces, esta foto me la robé de Facebook, porque bueno, o sea, sí entiendo y yo también estaría muy orgullosa de ver que convertí esto en esto. Y mi pregunta que pongo aquí es, ¿debería ser prioridad restaurar? Yo a lo que me refiero es que antes de que nosotros procuremos a nuestro paciente hacer este tipo de restauraciones, pues lo ideal sería que lo educáramos para que los dientes que hacen falta no terminen igual, porque también luego con mis alumnos me dicen, es que doctora, ya lo había yo rehabilitado, se me perdió unos meses y ya llegó otra vez con lesiones en los molares. ¿Y lo educaste? O sea, ¿realmente le dijiste cómo identificar la placa entobacteriana a la mamá? Porque toma en cuenta que la mamá puede ser abogada, contadora, administradora, o sea, nada que ver con la odontología, y no va a saber qué es placa dentobacteriana. Y si vio una lesión incipiente en sus estadios iniciales, mancha blanca, una lesión marrón pequeña, y en ese momento no dijo, ¡ah!
mi hijo tiene caries. Si nos esperó hasta que tuviera este tipo de lesiones, pues obviamente quiere decir que no hay conocimiento de los padres y que no tiene la obligación de tenerlo porque no es su área. Entonces, más que la prioridad sea luego restaurar, la prioridad debería de ser educar al paciente, insisto, sí le vamos a restaurar, pero educarlo para que esta historia no continúe en los demás órganos dentarios. Entonces, yendo de atrás hacia adelante, la FDI propone en el año 2000, propone 4 principios básicos para atender a un paciente y dice, bueno, vamos a intentar remineralizar las lesiones incipientes. Volvemos a la lesión de mancha blanca, remineralizarla para evitar que avance o que avance a la velocidad en la que en teoría está avanzando. Hay que reducir la biopelícula, o sea, hay que enseñarle al paciente a cepillarse correctamente. Volvemos al punto, enseñarle. Enseñarle no es decirle, señora, lávele bien los dientes, es mostrarle a la mamá santo y seña de cómo lo tiene que hacer. Hay que hacer mínima intervención en las lesiones cavitadas, si es necesario hay que reemplazar las restauraciones defectuosas y con esto pues vamos a hacer un buen control de la enfermedad y vamos a hacer que no avance. Eso dice la FDI en el 2000. Después, en el 2019, la IAPD nos da una serie de lineamientos para el manejo de la caries de la infancia temprana. Y entonces, esta parte la vamos a ver en un par de diapositivas más y nos dice, ¿qué creen, chicos? Pues que después de hacer una revisión, nosotros, la máxima autoridad en odontopediatría, determinamos que la prioridad no es poner coronas de circonia, déjenme, les rompo su corazón, pero esa no es la prioridad que yo recomiendo. La prioridad que yo recomiendo es que vamos a hacer 3 niveles. En el primer nivel, vamos a informar a los padres y vamos a establecer el riesgo del bebé para con eso establecer el manejo que le vamos a dar a las lesiones que ya pudiera presentar el niño. Vamos a limitar el azúcar, o sea, vamos a recomendar que sea menos el azúcar o de plano suspenderlo. Pero eso es algo que si les sirve mi experiencia en la clínica del bebé, que bueno, ya les dije, comencé a finales del 15, a principios del 16, y me aventé pues varios años y tenemos en nuestro haber alrededor de unos 600 expedientes de pacientes con un buen seguimiento. Yo les comento que llegar y decirle a la mamá, para mañana le quita el biberón y para mañana le quita el azúcar es imposible. Es un trabajo que tú primero tienes que convencer a la mamá de qué es lo que pasa cuando están el azúcar y las bacterias y demás. Y cuando logres convencerla, entonces ella solita se lo va a quitar. Pero cuando ella no está convencida, no le vendiste bien la idea, no le explicaste de una forma que lo pudiera ella aterrizar, entonces como que no ponen tanto de su parte. Es mi humilde opinión con 600 pacientes y expedientes con seguimiento en la universidad, pero pueden también pueden hacer caso omiso de mi humilde opinión. Entonces, en este manejo apropiado de la IAPD también dice que hay que aumentar el flúor, pero esta también es mi humilde opinión. Que ustedes agarren un cepillo de dientes y le digan a la mamá, le pones una cosita aquí de un granito de arroz con 1000 partes por millón de flúor y que la mamá agarre esa cosita y nada más le haga así en el dientito y ya, eso no le va a ayudar tanto al niño. Tenemos que darle toda una educación para que ella sepa cuál va a ser la función del flúor y que no nada más el niño cierre la boca, chupe la pasta y la mamá piense que porque la deglutió el niño ya por eso funciona. Entonces estábamos en el nivel primario, ¿no? Que dice la IAPD, vamos al nivel secundario que dice, bueno, entonces ya una vez que educaste a los papás y que los concientizaste de que todas esas lesiones iniciales ya son un peligro, bueno, entonces ahora sí vas a hacer un control efectivo de las lesiones iniciales. ¿Cómo? Pues con flúor, con selladores, con una revisión de la técnica de cepillado, que realmente el paciente está haciendo bien bueno, no el paciente, sino su núcleo familiar, sus papás le estén haciendo bien el cepillado, para que esto lo detengas. Nadie está diciendo que tú no vas a rehabilitar esto. Claro que lo vas a rehabilitar en su momento. Pero si tú te enfocas en rehabilitarlo en la segunda cita y no diste esta capacitación y no le mostraste a la mamá cuándo se ve una boca limpia y cuándo no está limpia, le vas a rehabilitar esto y a la siguiente cita ya no va a regresar. Entonces, como les digo, esta etapa o estos escalones del manejo son para también concientizar al paciente, porque pues sí está padre la pulpectomía y la corona y el control de la conducta y decir, sí pude con eso. Sí, pero pues también está padre
que si tú sabes cuál es la historia natural de la enfermedad, no ayudes a un niño a que no caiga en esa historia natural de la enfermedad. La IAPD dice que en su nivel terciario, ya una vez que tenemos a los padres informados y que están súper convencidos de que la prevención es lo de hoy, entonces tú ya lo que puedes hacer es el arresto de las lesiones. Y el arresto de las lesiones dice que tienes que utilizar mínima intervención, tratamiento restaurador traumático, y lo que tienes que hacer es limpiar el ángulo cabo superficial, retirar lesión, toda la dentina infectada, y colocar el ionómero de vidrio o en su defecto fluoruro de alumino de plata, es decir, arrestar las lesiones. Pero la IAPD dice, no debemos enfocarnos en restaurar, y yo creo que le hace mucho énfasis a esta parte comercial que se ha enfocado mucho a hacer restauraciones estéticas. Yo no digo que estén malas, ¿eh? No, 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 sino que no nos confundamos en que decidamos la restauración que decidamos. Lo primero, el manejo apropiado es educar, detener la lesión, y luego ya tú decides si le vas a poner, me voy a ir de menos a más, Zoe, amalgama, resina, corona, circonia, tú lo decides, pero primero controla la enfermedad. Y luego, estábamos hablando de esto, fue en el 2019, ¿no? Y luego en el 2021, la OMS hace su Asamblea Mundial de la Salud, y entonces, que este dato ya también es más trascendente, porque ya no nada más es la parte dental quien dice, no, hay que restar lesiones y no permitir que progresen, más que estar enfocados en restaurar. Ahora la OMS dice, ¿saben qué? Hablando de salud bucodental, vamos a hacer un abordaje, vamos a abandonar, perdón, el abordaje curativo tradicional, y vamos a adoptar un planteamiento que promueva la prevención. Vuelvo al punto, no lo dice la doctora Nali, lo dice la OMS. Entonces yo sé que ustedes van a decir, pero doctora, ¿a poco ya no vamos a restaurar? No, 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 nadie te ha dicho eso. Te están diciendo que por favor, tú decidas en qué momento vas a restaurar, pero que por favor le eches muchas ganas a hacer prevención, porque pues no está padre que el niño sufra esto, ¿no? Entonces, bueno, estos son pacientes de la clínica del bebé de la universidad. Y bueno, ¿qué tienen en común estos pacientes? Pues es la presencia de abundante biofilm. Este abundante biofilm pues es derivado de una ausencia de higiene, ¿no? Simplemente no le lavan los dientes. Y aquí ya va como la parte de la experiencia, ¿no? Y les platico que yo creo que el 80%, no, yo creo que el 100, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el 80% de los pacientes, los papás, cuando les preguntábamos, oye, ¿y realizas algún tipo de higiene en la boca de tu bebé? Nos decían, a veces, es que casi no se deja. Y entonces o nos decían, sí, ¿no? La típica, 3 veces al día, que supongo que a ustedes también les ha pasado, que le ponen que 3 veces al día con pasta, cepillo, Waterpik, y con todo lo que se les puede venir a la cabeza a los pobres padres en ese momento, y abre la boca el bebé y está llena de lesiones cariosas, ¿no? Entonces dices, y todo lo que le dabas para limpiarse la boca. Entonces, lo que nosotros notamos en la clínica del bebé es que, pues sí, que la mayoría de los papás mienten, y que la mayoría no realiza higiene, y por mayoría, de verdad, me atrevo a mencionar un 80%, si no es que el 100%, que no realizan higiene, y aquí es donde me atrevo a decir que el 100%, y si la realizan, pues no la realizan bien, porque o ya presentaba lesiones el niño, o cuando les hacíamos examen y les dábamos el cepillo, decimos, a ver, ¿me puedes, por favor? Y bonito, ¿eh? No crean que nos poníamos así triquismiquis. ¿Me puedes enseñar cómo le realizas la higiene? O sea, tomaban el cepillo y le hacían así de tiqui, 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 un circulito, una talladita muy superficial, y ahí es donde nos dábamos cuenta, pues, que no tienen práctica, o que el niño empezaba a llorar así como desconociendo el cepillo, como pensando que era como un arma letal. Y entonces, pues también eso nos hacía darnos cuenta que el niño no estaba familiarizado con la higiene. Entonces, estos pacientes, pues al no estar, al tener, perdón, placa antibacteriana, no tener higiene, no tener, pues por supuesto, un refuerzo profesional, que es donde entramos nosotros con toda la instrucción de higiene, y tener padres sin conocimientos, pues eso ya los encasilla como unos pacientes con un riesgo alto, ¿no? Y entonces nuestra función es que este riesgo alto lo transformemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estos pacientes? Pues que le hagamos remoción del biofilm, porque este biofilm,
genera que, o sea, las áreas cavitadas, perdón, lo que hace es que está tal cual el hoyo, se mete el biofilm y aunque el niño haga una higiene superficial, sencilla, pues la cavidad ya le está sirviendo como reservorio al biofilm y eso hace pues que la lesión avance más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Pues la remoción de biofilm y sobre todo en las áreas cavitadas, necesita higiene, si es posible el arresto de las lesiones. Ahorita vamos a ver este paciente con una, o sea, este día y con una semana de diferencia. Ya con que, ya cuando lo vean, les platico, le pusimos ionómero, en nada más así unos parches de ionómero, en el afán de que no estuviera como tan abierta la cavidad y logramos extraordinarios resultados. Le dimos seguimiento, lo llevamos a un buen punto, pero la situación inicial es no permitir que las lesiones avancen a la velocidad que están avanzando. Entonces ya con eso estamos haciendo nosotros un refuerzo profesional y lo que nosotros también necesitamos es una capacitación en prevención de los papás, ¿no? O sea, de explicarles, y esto es otra cosa que también les digo a los alumnos en la universidad, pero explícales de una manera que ellos te puedan entender. O sea, no es que estoy diciendo que estemos en el Olimpo, no. Pero de pronto solemos hablarle a los pacientes con palabras que ellos no manejan y que entonces no logran entender o no logramos transmitir la idea. Entonces, es importante que le hablemos al paciente con palabras que él pudiera aterrizar. Entonces, al hacer todo esto, nosotros lo que estamos logrando es modificar el riesgo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este paciente, pues a lo mejor ustedes me dicen, ay, doctora, pues tiene un chorro de placa antibacteriana. Sí, pero les juro que las mamás no se dan cuenta porque las mamás ven los dientes como blanquitos, como amarillositos y dicen, pues yo creo que eso es normal. Porque, también chisme, ya esto es como de forma, como una encuesta verbal que yo hice con las mamás, con varias mamás de la clínica, y les decía, oye, ¿entiendes? O sea, ¿alguna vez has escuchado el término placa antibacteriana? Ah, sí, ¿en dónde? En la tele. Ok. ¿Y qué te imaginas que es la placa antibacteriana? Pues no sé, algo como que se le pega al diente, ¿no? Y yo les decía, y entonces, ¿cómo de qué color crees que es? La mayoría de la gente me decía que creía que era como el moho, o sea, como algo como verdoso, como café. Y entonces, pero café oscuro. Y entonces, como no le veían, según ellas, así lo café a los pacientes, pues entonces decían, no tiene placa antibacteriana, ¿no? Como les digo, es chismes. Esa es una parte de lo que yo platicaba con las mamás. Entonces, pues en la primera cita, miren, lo que hacemos es, con la mamá ahí pegadita, 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 le enseñamos esto. Y entonces la mamá, por ejemplo, ahí te puede jurar que le lavó los dientes y pues tú ya le dices, a ver, no, mamá, mira, esta masita es lo que provoca que se le haga caries. Y vean este canino, se ve hermoso, pero vea, tiene una profundidad como de 1 milímetro de placa antibacteriana. Y así que digas, el bebé se opone a que lo toquemos o lo manipulemos, ¿no? Yo también soy mamá y les digo, ninguna mamá desea un daño a su hijo. O sea, ninguna mamá deliberadamente dice, que se le pudran los dientes. No, no saben, no tienen el conocimiento. Y es nuestra parte, insisto, de hacer refuerzo de conocimiento, hacer prevención. Como les decía, perdón, las lesiones cavitadas retienen más biofilm. Entonces, vean, este es nuestro paciente. Hicimos la remoción del biofilm y parecería que es otro niño, ¿no? Entonces, esto en su momento lo pusimos con una cucharilla filosa, removimos un poco la lesión porque era de difícil manejo mi paciente. Después ya somos muy amigos, pero al principio era difícil manejo solo con una cucharilla y secamos, colocamos el número de vidrio y dijimos, lo que le dure le va a ayudar, ¿no? Y bueno, entonces ya una vez que tuvimos este preámbulo, ahora sí vamos a hablar de lo que es el tratamiento de choque. El tratamiento de choque va a ser una como unión entre esta parte de la educación a los padres y un poco de lo que ejecutas en la boca del bebé con la intención de que ya no haya tanta placa antibacteriana y que por consecuencia disminuya la velocidad del progreso de la lesión. La verdad es que yo cuando me imaginaba terapia de choque, pues me imaginaba eso, ¿no? O sea, en la que yo era Batman y yo le daba así el sacarrácatelas a los papás y les decía, a ver, mira, ponte chido porque te voy a enseñar, esa palabra no la deben de decir en la consulta, ponte chido porque te voy a enseñar
cómo tienes que controlar esto que le está pasando a tu bebé. Entonces, terapia de choque es, la primera vez que se describió fue en el libro que publicaron el doctor Luis Walter y el doctor Antonio Farel en el 96, que lleva por nombre Odontología para el bebé, o que lleva por nombre Odontología para el bebé. Este libro, lo que ellos desde la introducción dicen, que este libro en realidad es una recopilación de las experiencias que ellos han ido adquiriendo desde que establecieron la clínica del bebé en 1980 y ahora, pues, que es el 95, 96, cuando ya cierran, digamos así, el libro, que son sus experiencias. Y yo creo que pues no hay nada como hacer la clínica. También yo les digo, yo leo muchas cosas relacionadas al tema y de pronto digo, ay, eso como que no me cuadra, porque, o sea, yo lo he visto con mis niños en la clínica del bebé y eso no es operacional o no es tan realista. Entonces, si hay una persona a la que yo admiro es a estos dos autores porque supieron transmitir lo que Dios les dio a entender de cómo ir solucionando los problemas, porque eso también es otra cosa. Últimamente se habla mucho de la evidencia científica, pues sí, pero hay que construirla y los héroes de construir evidencia científica de la nada son este par y es este libro. Entonces, si deciden hacer odontología para el bebé, les sugiero que se lo consigan, solo hay versión PDF para que puedan adquirir los conocimientos desde su más pura esencia, ¿no? Entonces, bueno, en este libro viene descrito el tratamiento de choque como pues un tratamiento que va dirigido a los niños que tienen un riesgo de caries medio y alto, y dice aquí que está destinado a aumentar la resistencia del diente, es decir, hacer más fuerte el diente. Ahí viene el de los tamales, lo siento, vivo en México y venden tamales aquí. Y entonces aumentar la resistencia del diente, pero también para intervenir en el mecanismo generador de caries, es decir, en los microorganismos, ¿no? Y entonces se escucha muy fácil hoy día que tenemos tantos elementos nosotros para solucionar esto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ellos, estábamos hablando de 1980, ese es el primer factor que hay que contemplar. Y la segunda situación que hay que contemplar es que ellos, bueno, que ya que tuve la experiencia de estar en Brasil, les platico, no tienen acceso a materiales de una forma tan fácil, tal cual, tan accesible como nosotros. O sea, en Brasil es complicado conseguir muchos productos, no es tan sencillo porque tienen muy cerrado su mercado, favorecen el mercado nacional, el mercado brasileño, y entonces no pueden echar mano de todos los productos que nosotros echamos mano, ¿no? De hecho, en el 2017 que yo estuve allá, ellos seguían usando violeta de genciana como lo wow. Cuando nosotros acá, bueno, para algunas situaciones tenemos, por ejemplo, clorexidina, ¿no? Y ellos todo le ponían violeta de genciana. Y entonces, ya con eso podemos más o menos medir un poco el que no tienen acceso a tantos materiales como nosotros. Entonces, esta parte de la terapia de choque, como les decía en la diapositiva anterior, lo que dice es, vamos a aumentar la resistencia, es decir, vamos a hacer más fuerte el diente, vamos a disminuir el biofilm, ¿no? Y entonces, eso se le llama modificar el riesgo de alto o medio a convertirlo en bajo. Entonces, ojo, este primer planteamiento de terapia de choque es el que, insisto, viene en el libro del doctor Luis Walter y el doctor Farel. Vamos a ver una modificación que se hizo unos años más adelante con otros materiales, pero necesitamos entender de dónde viene esta primer técnica para que entonces entendamos por qué se propone o se modificó y se hizo una segunda técnica. Entonces ellos dicen, el tratamiento de choque va a ser de 4 consultas, con un intervalo de 2 a 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer terapia educativa, es decir, le voy a enseñar a la mamá y al papá cómo tienen que lavar los dientes, por qué le salió esas lesiones al niño, etcétera. Educar, sentarte a platicar con los papás y decir desde el uso de biberón. Yo no les digo que no usen el biberón, les explico dónde está el problema de usar biberón y les digo también, les doy opciones de cómo manejar todo el daño que pudiera, y hago entre comillas, pudiera estar causando el biberón.
Entonces, en estas 4 consultas, que insisto, van a tener intervalos de 2 a 7 días, dice aquí que las terapias educativas deben de ser enfatizadas, le dan mucha importancia a transmitir el conocimiento. Va a haber limpieza, o sea, profilaxis y limpieza. Limpieza ellos se refieren a cuando hacen la técnica de higiene con gasa, profilaxia a ya realizar una higiene pues con algún, con cepillo o con cepillo profilaxis. Y ellos aplicaban a fluoruro de amino de plata al 30%, ¿ok? Esa, insisto, es el primer planteamiento de la terapia de choque, ¿ok? Entonces, en este abordaje educativo hay que hacer la instrucción de higiene con los papás, detallado, con imágenes. Yo les pongo aquí con el mejor modelo que es su hijo. Tú enséñale a un papá dónde está la placa antibacteriana en la boca de su hijo y después enséñale qué le provoca y verás que ese papá se va a poner las pilas porque ya vio que ese monstruo maldito está en la boca de su bendición y de verdad que se va a poner las pilas para controlarlo. Entonces, si yo puedo transmitir o plantear esta terapia de choque según Walter y colaboradores en un cuadro, pues va a consistir en que primero tengo que educar al paciente, bueno, a su entorno familiar, y después, vean cómo aquí tengo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. El día 1 de la semana 1 voy a verificar la condición, es decir, yo me voy a fijar si la mamá realmente le lavó bien los dientes como yo le enseñé. Claro que va a traer uno que otro detallito y va a tener ahí como que algo que se le pasó, pero yo voy a estarme dando cuenta si lo hizo o no lo hizo, y eso lo hemos visto nosotros, yo creo que en la consulta diaria. Ah, no, pues fíjate que le faltó aquí un tantito en el segundo molar. Ah, bueno, entonces refuerzas los conocimientos y le dices cómo lo tiene que hacer y tal. En esta versión de Luis Walter, dicen, vamos a hacerle la profilaxis y le vamos a colocar fluoruro de amino de plata. ¿Por qué? ¿Por qué hacían ellos eso? Para los que no lo saben, el fluoruro de amino de plata pigmenta los dientes, los pone, la lesión cariosa activa, la pone en un color marrón o negro, y entonces pues no se ve bonito. Sí, no se ve bonito si la lesión estaba activa, pero cuando la lesión no, cuando no hay una lesión activa, nada más, o sea, se queda igual el diente color blanco, pero puede pigmentar desde una lesión de mancha blanca así incipiente, desde ahí la pigmentan, ¿no? Entonces, como les digo, ellos decían, realizamos profilaxis, aplicamos fluoruro de amino de plata y hacemos, y le mandamos a casa el fluoruro de uso casero. Ellos, la clínica del bebé, desde 1980 y hasta la fecha, como flúor casero, les entrega a los pacientes unos botecitos pequeñitos con un flúor que ellos preparan y es de 92 partes por millón. Y con eso, con fluoruro de amino de plata y con fluoruro de casero de 92 partes por millón, hoy día, 2022, siguen funcionando, siguen teniendo ese protocolo y tienen 22,000 expedientes de 22,000 niños de Londrina que han sido parte del proyecto de odontología para el bebé. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar yo con este comentario? Y es a que no necesariamente es la pasta carísima de 500 pesos más el flúor carísimo más el todo carísimo. Se trata de educar y de hacer consciente a los papás. Y sí, claro, utilizar elementos materiales que nos puedan favorecer, pero que no nada más es la pasta carísima. Entonces, ¿qué va a pasar durante estas 4 semanas? Que como resultado de la capacitación de los papás, pues va a mejorar la calidad de la higiene del bebé y entonces va a disminuir la cantidad de biofilm, así de simple. Lavas mejor, menos biofilm, menos velocidad o a menor velocidad va a progresar la lesión. Y durante estas 4 semanas, el resultado de la aplicación de fluoruro de amino pues va a tener un efecto cariostático. Sí, sí pigmenta los dientes, sí se ven feitos, pero sí arresta la lesión, siempre y cuando no haya llegado a pulpa, por supuesto. Entonces, estas fotos, como les decía hace rato, esta es la consecuencia de la remoción de biofilm una semana. Aquí no hemos hecho nada más que remover biofilm, ¿sale? No se ha puesto nada, no se, esta foto es de la clínica del bebé, no se le puso, entre una semana y otra, no se le había puesto nada más que se educó a la mamá y ya se empieza a notar la diferencia, ¿no? Y así el niño no cooperaba mucho, ¿eh?
Entonces, también nosotros debemos de tomar en cuenta que el paciente pues no es muy cooperador en la mayoría de los casos, porque estamos hablando de pequeñines, y que se necesita un refuerzo profesional. Entonces, en el caso de insisto, de este protocolo del doctor Antonio Farel y del doctor Luis Walter, pues dice que hay que hacer citas de control cada 2 meses, que en la parte clínica pues hay que hacer un refuerzo educativo y un refuerzo profesional. Aquí ya dicen, vamos a ponerle fluoruro de sodio al 0.2%, que van a ser como 920 partes por millón, y dice, se lo ponen cada 2 meses y tan tan. ¿Por qué de esas partes por millón? O mejor dicho, doctora, pero 900 partes por millón es muy poco para hacer una colocación profesional. Bueno, pues es que ellos hacen su flúor. Ellos así desarrollaron su proyecto y así les ha funcionado y así han decidido continuar. Y ellos dicen, bueno, pues entonces ya como ya modificamos el riesgo, pues ya nada más vamos a hacer el uso de fluoruro casero, porque damos por hecho que el niño ya modificó sus hábitos, ya tiene una higiene diaria, entonces van a seguir usando su flúor de 92 partes por millón y todos felices, ¿ok? Esto es como quedan los dientes cuando se coloca fluoruro de amino. ¿No se ve bonito? No, no se ve bonito. Sin embargo, ¿detiene la lesión? Sí, sí la detiene. Y en niños de muy difícil manejo, donde de verdad no puedes controlarlo para nada, es una buena opción y es una opción que hoy día está vigente. O sea, no es, ay, bueno, como lo usaba el doctor Luis Walter en los 80s y ya se dejó de usar. No, hoy día la Academia Americana de Odontología Pediátrica también dice que el fluoruro de amino de plata ya es una opción para restar la lesión, no permitir que avance. Y dice, y ya cuando tengas una mayor cooperación del niño, pues ya le puedes restaurar. Es una opción. Yo sé que en la cabeza de algunos de ustedes va a decir, no, hombre, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Pues, ¿cómo crees que le voy a poner los dientes negros? Bueno, los que somos odontopediatras, que solamente hacemos odontopediatría y que sabemos que a veces de verdad no hay opción, tú se lo ofreces a la mamá y ella decidirá también si te aprueba la aplicación o no. Entonces, en la versión del doctor Luis Walter contemplaba educación, fluoruro de amino de plata, su fluoruro casero, y bueno, esa es una versión de los 80. Otro protocolo, otra forma de hacer terapia de choque es la publicada en el 2007 por la doctora Sandra Khalil. Ella toma la misma esencia de la terapia de choque del doctor Luis Walter, pero la modifica poniéndole materiales más modernos, que es donde a lo mejor, como yo les repito, la intención es que ustedes tengan opciones y que de acuerdo a su paciente, a donde realicen su práctica privada, a la economía y condición conductual y social de su paciente, tomen una decisión, pero una decisión fundamentada, ¿no? Entonces, este otro protocolo, dice la doctora Sandra Khalil, que también es brasileña, es quien inventó el papacarie. Ella publica protocolo donde ella sugiere, ella no hizo estudios, ella nada más sugiere que esta es una buena opción, no me suena descabellada, y dice, vamos a combinar barniz de flúor y barniz de clorhexidina para el control de la caries dental, ¿no? Entonces dice, ¿saben cuál es el asunto? Que este protocolo es de fácil aplicación y que no tiene una consecuencia clínica, que es la pigmentación con el fluoruro de amino. Entonces, dice, a ver, si tú usas fluoruro, que diga barniz de clorhexidina, vas a controlar la cantidad de bacterias en boca. Y entonces, con eso vamos a disminuir la cantidad de biofilm. Ajá. Y si tú utilizas barniz de flúor, pues entonces lo que vas a hacer es aumentar la resistencia del diente. Entonces estamos haciendo lo mismo que el doctor Walter. Sí, nada más que con productos un poco más modernos. Bueno, pues entonces me suena bien, ¿no? Y entonces ella lo que propone, insisto, es alternar el uso de barniz de flúor con barniz de clorhexidina. Barniz de flúor para remineralizar, barniz de clorhexidina para controlar el biofilm. Es exactamente el mismo planteamiento que el doctor Luis Walter, insisto, nada más que aquí el doctor Luis Walter decía, ¿sabes qué? Aquí vamos a colocar fluoruro de amino todas estas 4 semanas, o sea, suponiendo que fuera el lunes, el lunes, el lunes y el lunes. Y la doctora Sandra Khalil dice, no, mira, vamos a irlo combinando, vamos a poner barniz de flúor al 5% la semana, por ejemplo, la semana 1, y luego en la semana 2 le vamos a colocar barniz de clorhexidina, y luego la siguiente semana barniz de flúor, y luego la siguiente semana barniz de clorhexidina. Ojo, siempre reforzando conocimientos, siempre verificando la condición y siempre apostándole a que va a haber una buena higiene diaria en casa, ¿ok?
Entonces, volvemos al punto, o sea, terapia de choque no nada más es le voy a untar 2 cositas y ya con eso estoy del otro lado. La verdad es que sí estás del otro lado en una parte importante que es que tú vas a tener controlado el biofilm. Sí, pero apostarle a la higiene en casa es lo que te va a hacer triunfar, así triunfar cual actor de Hollywood. Entonces, como les digo, el objetivo es aumentar la resistencia y disminuir el biofilm, ¿no? Entonces, la doctora Sandra Khalil plantea el uso de barniz de clorhexidina. En Brasil se vende un barniz de clorhexidina que se llama Vernis, que es, si tú lo quieres conseguir en México, la última vez que yo pregunté, costaba 2,800 pesos. Y pues es difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, la clorhexidina, bueno, pues ya sabemos que el uso de la odontología está pues totalmente indicado, que realmente es muy específico en contra del Streptococcus mutans y que se utiliza en diferentes concentraciones en la odontología, pero particularmente cuando se hace en la versión de barniz, se utiliza al 1 o al 2%. Ya está también, como les decía, muy publicado y estudiado el efecto del barniz de clorhexidina al 2% como control de los microorganismos en boca. Entonces, en eso ya no me voy a detener. Pero solamente les quiero aclarar 2 cosas. Hay 2 tipos de barniz de clorhexidina, al 1% y al 2%. El que yo les voy a presentar, que usamos en la clínica del bebé, es al 2%, y ahorita les platico por qué. Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar este barniz de clorhexidina al 2% de la casa Biarden, que se llama Biard Clean Up B. Este barniz, ¿en qué les va a ayudar? Primero les platico. Tiene una liberación que lo que hemos documentado hasta ahorita es hasta 3 meses, ¿no? Todavía así como funciona. Es de fácil aplicación. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que cuando tú lo colocas, tú haces una profilaxis, secas y colocas el barniz que viene en una consistencia líquida como transparentosa, y entonces lo colocas, lo pincelas, te esperas un minutito en lo que se evapora la matriz de EMA, y entonces de ahí y entonces lo que va a suceder es que se queda adherido en la superficie del esmalte. Y entonces, al paso de los días, no se adhiere la placa entobacteriana como se ve estado, o como lo tenía normalmente el paciente adherido, así las capas de placa entobacteriana. Entonces, ¿cómo fue que lo empezamos a utilizar? Bueno, pues para ayudar a por ejemplo, los pacientes geriátricos que de pronto no tienen muy buen control con la higiene y alrededor de las coronas se les acumula placa entobacteriana y eso genera caries radicular y demás. Ahí fue donde se empezó a utilizar. También en los pacientes que son portadores de aparatología fija, entiéndase, los pacientes con ortodoncia, alrededor del bracket ven que se les junta la placa entobacteriana y luego se les forma una mancha blanca. Bueno, también retiras tu arco, haces profilaxis, colocas lavas secas, colocas la capa de barniz, te esperas a que se evapore y entonces ya se queda ahí. Y tú vas a notar cómo entre una cita y otra tu paciente no tiene placa antibacteriana acumulada así en la superficie vestibular de donde tiene el bracket. Y lo otro que les tengo que platicar de esta versión de barniz de clorhexidina, que es mexicana, es que tiene sello FDA, está aceptado por la FDA, y entonces eso ya creo yo que marca la diferencia y también es una de las situaciones por las cuales yo pues empecé a utilizarlo en la terapia de choque ahí en la clínica del bebé, ¿no? Entonces, retomamos nosotros el protocolo de la doctora Sandra Khalil, porque pues si me preguntas, pues sí, no está tan fácil conseguir que la mamá te diga, sí, a todos los niños pones fluoruro de amino, no está tan fácil. Esta parte de tener accesible el barniz de clorhexidina, pues si ya lo tenía aquí, pues lo podíamos utilizar. Y barniz de flúor, pues sí tenemos sin ningún problema. Entonces utilizamos este protocolo y entonces todos hacíamos profilaxis, colocábamos una semana barniz de clorhexidina, una semana barniz de flúor. Entonces, si lo hacemos en este mismo desglose por semanas, vamos a identificar la presencia del biofilm, haces tu profilaxis, lavas secas, y por ejemplo aquí lo planteo como en la semana 1 y 3 vamos a aplicar barniz de flúor,
y en la semana 2 y 4 vamos a aplicar barniz de clorexidina y, bueno, pues le vamos a dar un seguimiento, insisto, apostándole también a la higiene diaria, ¿no? Entonces, siempre que tú haces esta parte de la instrucción de higiene, tienes que estar ahí los papás y tú le tienes que estar enseñando cómo se hace, con qué fuerza, es decir, hacer algo personalizado. Enseñarle a la mamá dónde está más acumulado el biofilm y tú también verlo para que ahí sea donde también le apliques el barniz de clorexidina, ¿no? Entonces, en esta primera cita, lo más importante es educar a los papás, enseñarles el origen del problema, cómo evoluciona, cómo realizar la higiene, qué debe de pasar cuando tú haces muy bien tu limpieza y cómo se debe de ver una boca limpia. Este es un tip que yo aprendí con el paso de los años en la clínica del bebé y es que si tú tomas a un bebé que está lleno de placa entobacteriana y haces a la mitad de la boca, tú con el cepillo de dientes le lavas al niño, le enseñas a la mamá cómo se hace, le enseñas que la encía va a quedar un poco roja, que a lo mejor hay un poco de sangrado y demás, pero tú le dices a la mamá, o sea, previo que se lave las manos, eso también lo hago en consulta privada, que se lave las manos, le damos su gel, alcohol en gel, y le decimos, a ver mamá, con tu uña, ráscale aquí. No, no se siente nada, ahora ráscale acá. Y entonces cuando la mamá en su propio hijo, insisto, ve el cúmulo de placa antibacteriana, ahí te la compra. Ahí dice, doctora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué podemos hacer para que este monstruo maldito no esté viviendo en la boca de mi bebé? ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a provocar que nos hagan caso, que realmente tomen nuestros conocimientos, demostrándole que eso está en la boca de su bebé y cómo lo puede solucionar, ¿no? Entonces, bueno, como les decía yo, en la cita 1 vamos a educar a los papás, todos les vamos a enseñar cómo se hace, cómo no se hace, le vas a dar tu presupuesto y tu plan de tratamiento. A lo mejor tú decidiste que vas a poner coronas de circonia en toda la boca. Padrísimo, pónselas. Pero tus coronas de circonia van a fracasar si sigues teniendo esta higiene pobre. Entonces tú también tienes que procurar que tu procedimiento, que tu tratamiento que tú le ofreciste a tu paciente, pues dure, ¿no? Y entonces, para que dure, pues debes de tener mejores condiciones de higiene. Entonces, en esa cita 1, si tú decidiste que vas a rehabilitar, insisto, con lo que tú quieras, tú también tienes que irle apostando a esta parte de la educación. Entonces, ya le enseñaste a los papás cómo se van a hacer, cómo tienen que hacer las cosas en casa. Ya le enseñaste con su bebé dónde, cómo está limpio, cómo es limpio y cómo es sucio. Entonces, en la cita número 2, lo que vas a hacer es revisar la condición del paciente. Si está limpio, tiene dudas, si le lavó bien, o la mamá te puede decir, no, doctora, ¿qué cree? Fíjese que le pude lavar todos, menos las 2 muelas de hasta atrás, de arriba, esas me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues tú le puedes decir cómo ella tiene que realizar la higiene, pues para que, o cómo se acomode, o cómo recargar al niño, etcétera, ¿no? Y entonces ahí vas a comenzar con una profilaxis. Yo creo que este paciente, antes que, insisto, que pensar en ponerle lo que tú quieras ponerle de rehabilitación, ya creo que sí le anda haciendo falta una profilaxis. Y en este caso, particularmente que veo tanta placa antibacteriana adherida, yo comenzaría por la aplicación de barniz de clorexidina. ¿Para qué? Pues para seguir controlando esta cantidad de placa antibacteriana. Si en la cita 2 tú decides que aparte que vas a colocar barniz de flúor para empezar a remineralizar estas lesiones, padrísimo, se vale, lo puedes hacer. No que ya quiero empezar a poner mis super coronas, empiézalas a hacer. Lo que tú decidas, pero ten un buen control con terapia de choque de la cantidad de biofilm. Entonces, por ejemplo, este paciente es el que vimos en la diapositiva pasada, era esta foto. Esta fotografía es del mismo día, o sea, del día que recibimos al paciente, realizamos la higiene y, órale, hasta parece como que le salieron ahí más el diente, no sé, ¿no? Entonces, esta foto es con una semana de diferencia. O sea, vean, yo le digo a los papás, se ve como brumosito, o sea, como no muy bien definido los incisivos. Sin embargo, ya cuando pasó una semana de que están realizando la higiene, por ejemplo, estas lesiones que se ven aquí, no se veían en esta condición inicial, porque les digo, tal cual la lesión cavitada sirve como reservorio de la placa entobacteriana. Y hasta parecería que los dientes crecieron, ¿no? Pero en realidad pues, lo único que está pasando es que la encía ya no está tan inflamada. Entonces, en esa segunda cita, como les digo, que ya revisamos que sí se está lavando bien los dientes del niño, bueno, entonces hago la profilaxis y yo decido con qué comienzo, si con el barniz de flúor, porque aunque
vamos a imaginar que este niño tuviera mucha placa entobacteriana, pues no tiene lesiones con pérdida de la estructura, o sea, está en un estadio inicial, esta mancha blanca. Entonces, bueno, pues decido, porque tiene solamente mancha blanca, que voy a comenzar a remineralizar con fluoruro de sodio al 5%, con un barniz de flúor, que también la Casa Viarden tiene su barniz de flúor al 5% y también tiene sello FDA. Y entonces decidí que como nada más tiene mancha blanca, pues entonces voy a empezar con el barniz de flúor. Este es mi bebé. Lo aplico tal cual como aplican cualquier otro barniz de flúor, previa profilaxis, como ya les dije, lavan, secan, colocan su barniz de flúor. Y en las siguientes semanas, insisto, tú decides con qué empiezas. Haces profilaxis, lavas, secas y aplicas el barniz de clorexidina con la intención de controlar la cantidad de bacterias que están ahí proliferando en esa boca, ¿no? Como les dije también, este barniz de clorexidina tiene una consistencia líquida y transparente, va a quedar brillosito nada más, no va a pigmentar, no les va a causar ninguna consecuencia. ¿Y qué va a hacer este barniz de clorexidina? Que no nada más, o sea, si ustedes dicen, no, bueno, pero yo lo voy a utilizar en un paciente con ortodoncia, no lo tienes que forzosamente que combinar con el flúor, ¿eh? O sea, tú puedes usar solamente el barniz de clorexidina para controlar la formación de bacterias. Va a disminuir la cantidad de biofilm, va a permitir la remineralización porque no va a existir un factor generador de la desmineralización. Y aquí les voy a enseñar algunos casitos de lo que hicimos. Antes de comenzar a pasarles las fotografías, les explico qué fue lo que hicimos. Esto lo hicimos en la clínica de edad. Previo a ponernos de acuerdo con las mamás, previo consentimiento, porque pues obviamente estoy en la clínica de la universidad, no puedo hacer nada más las cosas porque sí, debo de tener un consentimiento. Entonces lo que hicimos fue, tomamos al bebé, bueno, al paciente, y, colocamos tinción para tener una foto inicial de cómo estaba el cúmulo de placa entobacteriana. Después de que tomamos la foto inicial, hicimos profilaxis y colocamos barniz de clorexidina, ¿no? Y le mandamos las cosas. Y le dijimos a la mamá, la próxima semana regresas. Nosotros atendíamos a los niños los martes y le decíamos, domingo, lunes y martes, no le laves los dientes. Tú confía en mí, vamos a ver qué pasa. Y esta es la consecuencia de este pequeño experimento inicial que hicimos, ¿no? Esta es la foto inicial, el cúmulo de placa entobacteriana, es la primera tinción, y esta es la tinción que hicimos después de que se le colocó, o sea, una semana después de que se le había colocado el barniz de clorexidina. Muy bien, la foto inicial, la tinción inicial, y una semana después de que se le había colocado el barniz de clorexidina. Ya para que se te acumule placa en las coronas, porque está bonito el caso. La tinción inicial, y después que se le colocó el barniz de clorexidina. La tinción inicial, después del barniz de clorexidina. Porque hay una que no se ve muy bien, es esa. La tinción inicial, la del barniz de clorexidina. Si, por ejemplo, esta paciente se hace vean la cantidad de placa entobacteriana, parecería incluso, o sea, en esta fotografía se nota ya bien definida la encía, donde estaba inflamada su encía por la presencia de placa. Esta fotografía es el mismo día, solamente antes de hacerle la limpieza, después de hacerle la limpieza. Y estoy hablando de limpieza, o sea, enseñarle a la mamá con el cepillo cómo se tiene que realizar la higiene. Inicial, una semana después, aquí le colocamos barniz de clorexidina. Y vean, ya una vez que habíamos educado a la mamá que colocamos barniz de clorexidina y barniz de flúor alternado, esto es lo que pasó. Es la misma paciente, nada más que ya vean, esta es la foto inicial, 10 meses después.
10 meses después, siendo que solamente le colocamos, o sea, en la semana 1, barniz de clorexidina, en la semana 2, barniz de flúor, semana 3, barniz de clorexidina, semana 4, barniz de flúor, y en ese inter, pues fuimos educando a los papás, y esa es la consecuencia 10 meses después. O sea, sí iban a sus controles, pero el punto aquí importante es que la terapia de choque es agarrarte esto lleno de placa entobacteriana y demás, detenerlo con los elementos de materiales que tú tengas y convertir en esto derivado del uso de esos materiales más la educación en los papás. Iker, que lo vimos ya varias veces en esta presentación, y vean, como les dije, sí lo rehabilitamos porque logramos hacer que el niño también cooperara, pero vean la diferencia entre la foto inicial y ya meses después, cuando ya lo habíamos rehabilitado y ya éramos amigos. Tan solo vean este canino. Se estaba erupcionando cuando tenía una semana con nosotros. Aquí está lleno de placa entobacteriana. Vean aquí la mancha blanca a la altura de, pues, del borde del encía cervical. Y aquí, simplemente por el hecho de estar removiendo la placa entobacteriana, el canino terminó de erupcionar. Sí, pero ya lo que terminó de erupcionar, erupciona sano, ya no tiene ni siquiera esa mancha blanca, sino ya es un tono de esmalte sano. ¿Por qué? Porque detuvimos la enfermedad en el momento indicado, ¿no? Entonces, en sí, la terapia de choque, como que lo recomendado, lo que se ha estado utilizando es 4 semanas alternando, como ya les dije, barniz de clorexidina con barniz de flúor. Tú vas a decidir en qué momento vas a comenzar a restaurar y vas a decidir si vas a restaurar con tratamiento restauradora traumático, mínima invasión, un tratamiento convencional. Tú es tu plan de tratamiento que vas a contemplar también de acuerdo al manejo conductual del paciente, o sea, eso lo decides tú, ¿no? Y ya casi que por último les voy a enseñar que en la pandemia pues no tenía mucho que hacer, ¿verdad? Y entonces este es mi hijo. Lo dejé unos cuantos días y como 2 paquetes de chetos sin lavarse los dientes. Y entonces le hice una tinción. Por supuesto, él no sabe que hice un experimento con él, ¿verdad? Le hice una tinción con un biofilm plus de 3 días nada más. Y después de eso le apliqué barniz de clorexidina en un lado. Y vean, bueno, le hice su profilaxis. Es así, como buena mamá le hice una profilaxis. Y 10 semanas después de la aplicación del barniz de clorexidina, esta era la consecuencia. O sea, mi hijo se llama Iñaki. Estas 10 semanas después, la zona donde le apliqué barniz de clorexidina solamente tenía esta placa entobacteriana adherida, y en la zona donde no apliqué barniz de clorexidina, pues es evidente que hay más placa entobacteriana. Entonces, pues él no lo sabe, pero voy a volver a hacer un experimento con él. Este paciente también le hicimos aquí, bueno, llega con nosotros, presentaba placa entobacteriana. Si se fijan, la mancha blanca, bueno, en su momento todo esto estaba cubierto por placa entobacteriana, ¿no? Entonces ya educamos a los papás, le pusimos barniz de clorexidina. Y vean, o sea, sí tuvo ya un poco de pérdida de la estructura aquí, tal cual una lesión cavitada, que aquí ya se estaba gestando, pero que el punto es que detuvimos la enfermedad, pero con la combinación de todo, del control del biofilm con el material y del control del biofilm con la técnica de cepillado. Pero, o sea, no se trata de que digan, híjole, doctora, bueno, pues de todas maneras, ¿para qué le ponemos el barniz de clorexidina? Pues si yo educo bien a los papás. Pues sí, nada más que luego los niños no cooperan y entonces los papás también de pronto se cansan y dicen, ay, no voy a batallar con él. Bueno, ya, si no quieres lavar los dientes, no te hija, porque llevo 20 años como odontopediatra y les digo que de verdad los papás de pronto dicen, parece imposible esta labor de lavar los dientes. Entonces, pues apóyate o ten como un elemento alterno, pues el colocarle barniz de clorexidina para evitar que se acumule tanta placa antibacteriana. Por ejemplo, en este tipo de lesiones que, vean, está la mancha blanca, está rugosa y empieza a tener pérdida de la estructura. Si se fijan, lo que estoy haciendo con el explorador es como rascar en la cavidad y vean, saco placa antibacteriana. Pues obviamente eso va a avanzar rapidísimo y aunque la niña me permita restaurar y demás, o sea, si yo a la mancha blanca no le hago nada, en el afán de que no, solamente voy a remineralizar, pues sí, solamente voy a remineralizar y la mancha blanca va a estar estructuralmente como más resistente, pero va a seguir estando rugosa, cavitada, y eso va a hacer que retenga placa antibacteriana. Entonces, bueno, si me puedo apoyar de colocar, sí, en algún momento voy a restaurar estos 2 puntitos y demás, pero si me puedo apoyar en ese inter, hacer una profilaxis y una aplicación de barniz de clorexidina que me va a ayudar a que ya no se siga
acumulando esa placa antibacteriana en ese pequeño reservorio llamado mancha blanca, pues creo que también es de ayuda, ¿no? Y también en lesiones interproximales. Últimamente se ha publicado que el manejo en las lesiones interproximales en pequeñines, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero que estas lesiones son súper difíciles de atender porque, bueno, necesitas ser bien linda para preparar. Necesitas tener así unos nervios de acero porque el niño se está moviendo para no darle a la papila y no generar sangrado. Necesitas grabar rápido, poner el adhesivo rápido, hacer todo muy rápido, ¿no? Entonces, el manejo de que últimamente se ha sugerido para estas lesiones interproximales es que una vez que tú tienes la lesión, puedes hacer nada más como con una fresa de fisura, como romper el punto de contacto, pues para que no exista tal cual este nicho donde se acumula la placa antibacteriana. Entonces yo les digo, pues nosotros hemos estado haciendo eso, o sea, sí hacemos nada más la ruptura de esta zona para que no sea como un nicho de un reservorio de placa antibacteriana, pero también le ponemos barniz de clorhexidina ahí para que se meta en la cavidad y no haya tanta adhesión de placa antibacteriana. Como les dije también, el barniz de clorhexidina lo pueden utilizar para este tipo de pacientes que no sé si alguna vez han visto alguno como estos. Son raros, son escasos, son poco frecuentes. Este tipo de pacientes que tienen entre una cita y otra, tú dices, o sea, ¿cómo lograste acumular tanta placa antibacteriana, amigo? Y entonces haces tu profilaxis y colocas el barniz de clorhexidina. Como les digo, es de consistencia líquida, no es transparente, no va a pigmentades, no va a pasar absolutamente nada. Y lo colocas, pues sí, alrededor de los brackets y ya con eso vas a hacer que a la siguiente cita tu bebé no venga con esa cantidad de placa antibacteriana. Y bueno, ya para concluir, estos son mis sobrinos, bueno, este es mi hijo y estos son mis sobrinos, todos ellos han sido utilizados para diferentes estudios. Con todos tengo alguna foto o algún algo de que les hice algún experimento. Lo bueno es que mis hermanos confían en mí. La odontología contemporánea contempla ser cada vez menos invasivos y más preventivos. Entonces, en esta parte de ser más preventivos, insisto, es como pueden ustedes jugar con estos materiales que hoy les presenté. Ahorita les voy a presentar otros dos así rapidísimo. Siempre hay que tratar lesiones tempranas con materiales de fácil aplicación y así tener buenos resultados, porque bueno, pues por supuesto, si yo tomo la lesión en un estadio inicial y le pongo algo así como una capita de un algo que me ayude para que no siga progresando, pues eso va a estar más padre, porque va a ser como, o sea, en mi humilde opinión, siento que el paciente, tú puedes querer hacer así la super cosa heroica, y el paciente como que de pronto no lo valora tanto, o bueno, los papás. Sin embargo, cuando tú haces algo que les da un resultado, que el niño ya no llore, no patalee, no le duele y demás, como que se sienten más agradecidos. Yo no estoy diciendo que todos sus tratamientos los hagan chiquitos. Yo lo que digo es que ustedes tienen que también aterrizar que hay un concepto que se llama ahora hogar dental. Ese hogar dental significa que tú captas al paciente chiquitito, haces mucha prevención, haces mucha educación y entonces al paciente le encanta ir contigo. Entonces, para que tú, teniendo en cuenta que nuestro gran enemigo es la placa antibacteriana, para que tú lo controles, pues hay cosas, insisto, como el barniz de clorhexidina, que te va a ayudar a que tu bebé, bueno, que tu paciente tenga menos cantidad de placa, menos probabilidad de desarrollar lesiones activas, rápidas, de rápida progresión, de mucha pérdida de la estructura, y que te quiera un chorro. Y entonces ahí vas a estar favoreciendo el concepto de hogar dental. Por último, como ya se dieron cuenta, pues yo trabajo con los productos de Biarden. Empecé a hacer algunas cosas con ellos, me empezaron a escuchar algunas de nuestras sugerencias y entonces desarrollaron el barniz de clorhexidina. Tiene muy buen precio, tiene, como les digo, todos los productos de Biarden tienen sello FDA, eso es súper importante porque de pronto como es una casa mexicana, dicen, no, no es tan bueno, pues de ahí les presumo que tenemos sello FDA. Y les voy a presumir que tenemos pasta para profilaxis, barniz de flúor al 5%, nuestro barniz de clorhexidina,
CR Cleaner, que es un removedor enzimático de caries. No debería, pero les voy a decir tal cual como Papacarie, pero más fácil de conseguir, a mejor precio en comparación y también con su sellote FDA. Y para quienes hacen ortodoncia, les recomiendo que prueben Bluem. Bluem, en pocas palabras, tiene oxígeno y lo que va a hacer es disminuir los microorganismos en boca. Entonces tiene una versión de pasta, tiene un gel, tiene un spray. Para esos pacientes de difícil manejo, que forman mucha placa antibacteriana y que ustedes saben que va a haber lesiones de mancha blanca cuando estén retirando aparatología o que siempre tienen la encía inflamada por hiperplásica por la aparatología, dense la oportunidad de probar Bluem. De verdad, no se van a decepcionar. Y también pueden, en esta página, biardenlab.com, pueden descargar todo el catálogo para que conozcan todos los productos. También tienen o tenemos saliva artificial para los pacientes geriátricos. Pueden descargar el catálogo y ver las características de todos los productos. Ya hoy día todos tienen ese sello FDA. Si quieren comprar en línea, pues aquí está la página. Y si quieren comprar directo en WhatsApp, pues con el doctor Diego Lozano. ¿Okay? Al rato les comparto el contacto en el grupo que tiene el doctor Jaciel. Y bueno, pues les agradezco mucho haberse tomado ahí un ratote para escucharme. Cualquier duda que pudieran tener, con mucho gusto ahorita la puedo aclarar. Si más adelante tienen alguna duda, también en ese chat que tiene el doctor Jaciel les puede facilitar mi teléfono. De todas maneras, ahorita se los pongo aquí, que es 27 27 12 10. Y pues estoy a sus órdenes. ¿Tienen alguna duda? Gracias, doctora. Estuvo excelente. Vamos a leer por aquí preguntas. Dice la doctora Paloma Elías, 0% de prevalencia de caries de 0 a 5 años. Dice T. Bianchi, dice, hola, buenas noches. ¿Hay posibilidad de obtener el link de enlace para volver a ver la conferencia? La vamos a grabar y la vamos a subir. En una semana ya está listo para verla completa. Marce dice, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo sí me quedé con duda, doctora. Eso blanco, ese producto blanco que dijiste, el oxígeno, ¿cómo se aplica? ¿Es como pasta o es enjuague? Hay 3 versiones. Hay un gel, hay una pasta y hay un spray que tal cual así hace sobre la aparatología. No sabes qué cosa, Jaciel. En serio que date la oportunidad de conocerlo, ¿eh? Te va a liberar de muchos problemas con tus pacientes con aparatología. Yo no sé, ¿alguna vez has tenido uno como el que yo planteé, así de con que se le acumula, que hace hiperplasia? Sí, por eso ahorita que lo comentas, digo, eso es exactamente lo que yo estoy necesitando, barniz de clorexidina y algo para que les desinflame a los pacientes, ¿no? Y la pasta es de uso, bueno, todo el Blue M es de uso diario. También va a haber otra conferencia de uso de Blue M, o sea, ya por parte de Biarden, va a haber una conferencia de uso de Blue M en ortodoncia. Ahorita yo te comparto a ti el link para que tú lo compartas con los demás doctores. A mí, yo lo que, este es un tip así mañoso de la doctora Nali que les voy a platicar. Ahorita te paso el teléfono, les juro que ahorita se los pongo. El tip mañoso es que yo les digo a los papás, bueno, sí, ya le hice limpieza, ajá, ya tiene limpieza tu bebé. Y en la mayoría de los casos, como que me guardo para mí que estoy colocando el barniz de clorexidina porque es para el éxito de mi tratamiento. O sea, es para que yo sepa que tengo un factor que me va a ayudar a controlar la cantidad de estreptococo, bueno, de placa entobacteriana en general. Porque si tú le dices a los niños o a los papás que ya le pusiste algo para que, no, bueno, pues sí, así flojean con la higiene. Si tú cometes, yo siento que es un error si nosotros le decimos, ya le puse algo para que no se le acumule tanta placa, no, hombre, rapidísimo sueltan más el hábito de la higiene. Entonces, como un tip mañoso, yo les digo, les va a ayudar, un botecito de barniz de clorexidina les va a costar, creo que 450 pesos, les va a servir, híjole, tiene 2 años de caducidad, pero yo creo que vaya, no sé cuántos pacientes tienen en promedio al mes, sin embargo, un barniz de clorexidina con unas 2 gotitas alcanzas a colocar en toda una arcada, entonces sí tiene un buen rendimiento. Más o menos te dura, yo lo más que llegué a probar con Iñaki son 12 semanas.
Entonces, pues 3 meses es muy bueno para 2 gotitas y si te cuesta pues, como 450 pesos el botecito, ¿no? Entonces, y Blue M, pues para los microorganismos anaerobios que están en boca, híjole, les va a facilitar la vida, no saben cuánto. Mi teléfono es 55 27 27 12 10. Ahorita les pongo el de Diego porque yo no me sé el teléfono de Diego. La verdad es que a Diego Lozano lo quiero, lo amo y lo adoro, pero no me sé su teléfono de memoria, ¿verdad? A ver, Jacilcito, ¿tienes con qué anotar? Porque estoy a una sola pantalla. 55 62 98 63 64. También ese es el teléfono del doctor Diego Lozano. Diego Lozano es el encargado de ventas, así como directas en Viarden. Pueden buscar el catálogo, les digo, en viardenlab.com. Ahí pueden descargar el catálogo y compras pueden hacerlas por ofertas dentales. Ay. Listo, ya compartí el teléfono de Diego Lozano en el grupo de odontología. Uh-huh. Y ahí está. Y en ofertas dentales pueden también hacer sus compras en línea para la República Mexicana. Si están en la Ciudad de México, si ustedes hacen su compra antes de las 12 del día, al otro día ya tienen en la mañana su producto. Y hay ocasiones en las que el mismo día se los mandan, dependiendo de dónde sea la dirección. Pero cualquier duda que pudieran tener, hola Paloma, ya te vi. ¿Cómo puedo entrar al grupo? Ahorita te integran. ¿Tienes una pregunta, Paloma? O a ver, dime. Con ortodoncia. Entonces, o sea, es una opción. Perfecto. Gracias. No, por nada, doctora Paloma. Un honor que me haya hecho usted una pregunta en una plática. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Tiene la doctora Leti, está levantando la mano, Leti González. Adelante. Hola doctora, buenas noches. Hola. Mi duda es la terapia de choque, ¿cada cuánto tiempo se aplica? ¿O es solo en una ocasión y ya podemos estar tranquilos? En teoría debería ser solamente una ocasión, que es un mes en el que tú tienes la pauta para remineralizar o empezar en ese proceso de remineralizar y en el proceso de educar a los papás para que controlen placa dentobacteriana. Se supone que tú en esas citas una vez a la semana vas controlando, vas certificando que le están haciendo bien su tarea a los papás y ya con eso modificaste los hábitos de higiene del paciente y con eso, en teoría, ya no tendrías que repetir la terapia de choque. La terapia de choque es tal cual como un choque donde te das cuenta de todo lo que está pasando, te enseño cómo manejarlo y retomas ahora una nueva vía por donde se va a conducir el paciente, que ya va a ser ahora, se va a conducir por la parte de estar educado y con hábitos modificados. Ok. Otra duda. Sí. La terapia de choque, digamos, es una opción momentánea a la restauración, digamos, en pacientes que son de difícil manejo. Tal cual, tal cual. Eso es exactamente la terapia de choque. Y a ti te está dando el tiempo también de ir haciendo un mejor manejo con el niño, porque estás de acuerdo que de pronto la primera, segunda cita el niño como que no quiere, como que sí quiere, como que, pero el papá sigue viendo la encía inflamada. Entonces, en esa parte de la negociación, tú puedes ir haciendo terapia de choque diciendo, la primera cita le voy a poner flúor, la segunda cita voy a volver a hacer limpieza como de acondicionamiento. Cuando tú estás colocando tu barniz de clorexidina, estás mejorando la condición de la boca y también con eso le estás apostando a que tus restauraciones tengan mayor durabilidad y si quieres colocar una resina, pues obviamente con terapia de choque ya controlaste la cantidad de bacterias, vas a tener menos inflamada la encía y menos probabilidad de que exista un sangrado y eso te dificulte la colocación de la resina. Ok, gracias. No, por nada. Nos dice aquí Lisbeth, ¿cómo puede entrar al grupo? Ya les puse aquí un enlace de un código QR para que lo escaneen con su celular y puedan entrar.
Al Dice grupo Lidia. ese es el grupo donde estamos de odontología libre, ¿verdad? Este es el de Odontología Libre Internacional, que es donde caben más, porque es Telegram, le caben más que en WhatsApp. Ok, En WhatsApp solo caben 250, entonces este es el de Telegram, que es más grande. ok. Luego dice, ya les puse ahí el link del grupo. Y bueno, gracias por el enlace. Dice, ¿alguien más tiene otra pregunta? Parece que ya hemos concluido, doctora Analí. Muchas gracias, doctora Analí. No, por nada. Muchísimas gracias por la invitación, Jaciel. Cuando gustes podemos organizar otra cosa. Muchas La verdad gracias. es que muchas gracias, doctora Analí. Estuvo increíble y yo me quedo con mucha información que yo no había escuchado y que necesitaba y que necesito para mis pacientes de ortodoncia. Muchas gracias, Ok. doctora Analí. Le agradecemos mucho. Y bueno, la siguiente semana vamos a tener invitado al doctor José Manuel Nava del Politécnico. Entonces va a estar súper padre también, los esperamos. Y bueno, pues así va a estar. Muchas gracias, doctora Andalí. Gracias a todos, gracias, doctora Connie, doctora Patti, doctor Javier y todos los demás que nos acompañaron, doctora Paloma. Aquí estamos a sus órdenes. Y muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, en 15 días. Que estén muy bien y hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Bye.